Está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peña Herrera Solá. Buenos días, señor Peña Herrera. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Alfredo. El Ecuador goza de estabilidad gracias al ancla de la dolarización y por efecto del alto precio del petróleo. En los últimos 3 años ha dispuesto de recursos que nunca antes había tenido. Ahora bien, al cabo de 3 años de gobierno del presidente Rafael Correa, ¿cuáles son los indicadores de la economía ecuatoriana en relación a sus vecinos andinos? ¿Y qué nos revelan estos indicadores sobre el comportamiento de nuestra economía? Le agradezco muchísimo por la pregunta. Me parece que es el tema que debemos discutir, nuestra situación competitiva. Solamente déjenme hacer 2 comentarios anteriores. Primero, que gusto hablar o tener esta entrevista luego de haber visto deportes que son mucho mejores que las cadenas abusivas en las cuales se pretende desprestigiar a periodistas como Jaime Mantilla, cadenas con las cuales se ha abusado y se ha agredido a los televidentes permanentemente durante estos 3 años, y lógicamente luego de haber escuchado una acusación absolutamente sin fundamento de que la Cámara de Comercio de Quito puede haber tenido alguna responsabilidad en la decisión de la construcción del nuevo aeropuerto. Quien lo dijo va a tener que responder ante la justicia por estas acusaciones, va a tener que demostrar ante la justicia por esas acusaciones, porque son falsas de falsedad absoluta. Yo le emplazo públicamente, porque en este espacio lo dijo hace pocos minutos y se lo reclamé, que pruebe esas acusaciones. Pero entrando al tema de su pregunta. Mire, mientras Colombia y Perú han tenido en los últimos 5 años, para no hablar solamente de los últimos 3 años, un crecimiento estable. En el caso peruano, un crecimiento del Producto Interno Bruto que promedia el 5%. Y en el caso colombiano un crecimiento, del 7%, y en el caso colombiano del 5%. Nuestro país ha tenido una suerte de sube y bajas que han tenido relación directa por lo que usted ha mencionado, la dolarización y sobre todo por los ingresos petroleros. Estos sube y bajas han dado como consecuencia que Colombia tenga en la actualidad 9.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, que Perú tenga cerca de 6.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa, y que nuestro país apenas tenga 350 millones de inversión extranjera directa. ¿Qué significa esto? Que los mercados internacionales están viendo a nuestros vecinos, que tienen básicamente lo mismo que nosotros, teniendo nosotros más que ellos, están viendo condiciones mejores para invertir, y con esa inversión para poder desarrollar empleo, y con el desarrollo de empleo para reducir la pobreza y mejorar la condición de vida de las personas y mejorar inclusive la situación fiscal de esos países. Lamentablemente estamos a la saga de nuestros vecinos más cercanos, con quienes tenemos que compararnos permanentemente, porque vuelvo a repetir, tenemos las mismas condiciones, tal vez el Ecuador teniendo mejores condiciones que Colombia y que Perú, sobre todo en estos últimos 3 años. En efecto, porque en cuanto al tamaño son más grandes, pero si vemos los recursos no nos quedamos atrás. Ahora, justamente en cuanto a la política comercial, llevamos 3 años hablando de abrir mercados y eso no es tarea fácil. Más práctico es dinamizar aquellos que mantenemos con nuestros más importantes socios comerciales. ¿Qué ha hecho el gobierno para consolidar y expandir los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina justamente? Lamentablemente, nada en concreto. Es lógico que si es que el primer socio comercial del Ecuador es los Estados Unidos, el segundo socio comercial del Ecuador es Colombia, y el tercer socio comercial del Ecuador, no solamente en cantidad sino en calidad, es la Unión Europea, una política de comercio exterior debe ser tener un acercamiento para conseguir acuerdos permanentes en condiciones, por supuesto, de respeto a las necesidades y a los requerimientos que no son negociables por parte de nuestro país. Lamentablemente no se ha hecho mayor cosa en aquello. Con Estados Unidos entiendo que existe un diálogo económico, pero no se ha avanzado para tener otra cosa que no sean estas negociaciones anuales que tenemos para que el ATPDA
se renueve por 6 meses o por un año, cosa que beneficia a un sector de exportadores, pero que no permite lo más importante que un acuerdo comercial permanente consigue, que es atraer inversión. Con la Unión Europea se detuvieron las negociaciones. El pretexto fue la posición de nuestro país frente al banano, pero por supuesto se conoce por la información que ha circulado, pues que el caso boliviano influyó también mucho. Esperamos que ahora que el tema bananero se ha superado, se retomen las negociaciones, pero se las retomen de manera efectiva, no pasando por la burocracia que hace que las oportunidades que perdemos día a día y que ya las hemos perdido en estos últimos 4 años, desde que no se firmó el TLC y desde que no se ha avanzado en la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, se den. Otro socio importantísimo nuestro, Colombia, pero hablando más bien de la comunidad andina, penosamente vimos que durante el año 2009 ese acuerdo comercial que tenemos, que está en vigencia desde hace décadas, estuvo a punto de terminarse por posiciones políticas. Ventajosamente, la inteligente actitud de nuestros vecinos impidió que medidas que no han servido de nada, como son la aplicación de aranceles o de políticas proteccionistas, no echen al trasto el más importante acuerdo comercial que tenemos, porque tenemos, como bien sabe usted, mi querido Alfredo, el acuerdo firmado con Mercosur, que no representa ahora justamente sobre las medidas, para nuestro país. Sobre las medidas de las importaciones, hay una crisis mundial. ¿Y cuál es el comportamiento de las importaciones a consecuencia de la política restrictiva aplicada por la crisis mundial? O sea, ¿qué pasó realmente respecto a la calidad de nuestras importaciones y respecto eventualmente al contrabando que siempre se amenazó que podría resultar como derivación de estas medidas? Mire, dos resultados, ¿no? Dos resultados que fueron... El presidente hace un año, nos dijo que el único o el principal problema que tenía la economía de nuestro país, que penosamente hemos visto que no es así, porque las cifras económicas son muy malas. La situación económica de nuestro país ya no es sustentable, ya no se soporta, la gente ya no soporta lo que está sucediendo con la economía, no del país sino de las familias. Pero el presidente nos dijo que todo era un problema de balanza comercial y que el momento en el que se aplicaban salvaguardias, es decir, impuestos a las importaciones, esto se iba a solucionar. Pues, ¿cuáles han sido los resultados hasta fin de año? Se han disminuido un 17% las importaciones de los productos, ¿no? Lo que se conocen como productos... Entonces, en cuanto a bienes de capital y bienes de consumo, que es importante, o sea, ¿qué pasó con las importaciones para producir y con que son los productos para que entiendan los televidentes, ¿no? Que son productos como vehículos, como celulares, como prendas de vestir, como calzado, etcétera, etcétera. Se disminuyeron las importaciones de un 17%, pero en cerca del 25% se disminuyeron los bienes de capital y las materias primas, elementos sustanciales y fundamentales para la producción nacional o para el incremento en la producción nacional. Y no porque estos hayan tenido incremento de aranceles, no, más bien el gobierno desgravó a todos estos, la gran mayoría de bienes de capital y de materias primas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no tiene incentivos del aparato productivo ecuatoriano para producir más, teniendo además un esquema proteccionista que supuestamente lo favorecería, por la falta de seguridad jurídica? Usted me decía cuál ha sido otro resultado: el incremento del contrabando. Nosotros hemos hecho un ejercicio, lógicamente con la asesoría de... brevemente, por favor, que ya se nos está acabando el tiempo. Con todo gusto, mi querido Alfredo. Hemos hecho un ejercicio en el cual hemos comparado a los 5 países a los cuales más le compramos, ¿no es cierto? Que son Panamá, Estados Unidos, Perú, la China, y se me escapa algún otro país. Hemos comparado el total de las exportaciones de esos países hacia el Ecuador con las importaciones del Ecuador registradas por nosotros, digamos. Claro. Exactamente. Lo que sale de Panamá y lo que entra al Ecuador. Lo que sale de Estados Unidos y lo que entra al Ecuador. ¿Qué es lo que ellos mandan y qué es lo que nosotros registramos que ingresó? La diferencia que no está registrada es contrabando.
Y hemos tomado unas partidas que son, y hemos denominado que son contrabandeables, o que son las que históricamente han tenido mayor incidencia en el contrabando. Para llevarnos la ingrata sorpresa que de 1.052 millones de 1.052 millones de 1.52 millones de dólares, 405 millones de dólares, perdón, disculpen que estoy con las cifras, de 1.000 millones de dólares, 405 millones de dólares han ingresado al país por contrabando. Esto es lo que nos da la comparación. Y estas cifras son las que se aplican internacionalmente en la OMC, es así, usted para saber quién es el contrabando, cuánto me manda y cuánto yo recibo legalmente. La diferencia es contrabando. Le agradezco.